Eh, Hoy día hice el último examen que tenía que hacer antes de que los doctores tomen una decisión. ¿Qué van a hacer conmigo? Van a hacer una junta médica y el próximo lunes 24 van a determinar qué van a hacer conmigo. Ya tienen todos los exámenes para ver qué tan avanzado está el cáncer, si se ha ido otros miembros, si están los huesos, me han hecho de todo. Así que estoy en lista de espera y bueno, confiando siempre en el Señor. Y bueno, quiero agradecerle a ustedes realmente mucho por sus oraciones, por su ayuda realmente, que ha sido de mucha bendición este tiempo difícil. Y bueno, denme una manito más, no más que oren ahora para que los médicos tomen la decisión correcta, lo que tienen que hacer, porque hay varias alternativas. Así que quisiera darle muchas gracias, hermanos, por todas sus oraciones y por toda la ayuda que nos han dado en este tiempo. Bueno, nos han acompañado realmente en este tiempo difícil para nosotros. Bien, como son reuniones especiales, voy a tomar un temita hasta donde lo alcancemos a desarrollar. Y el tema que yo les propongo es la comunión. En especial la comunión del pueblo de Dios, de los hermanos. Así que para ello quisiera comenzar leyendo algunos versículos en Primera de Juan. En Primera de Juan, vamos a leer algunos versículos. Capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verso 2 dice en paréntesis, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El versículo central es el verso 3, dice lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, verdaderamente, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bien, antes de leer el resto del capítulo, quisiera hacer un pequeño resumen histórico, realmente para entender un poquito mejor este libro. Esta carta, según dicen los más estudiosos, que probablemente es la que cierra el canon bíblico. Algunos dicen más que probablemente estas cartas se escribieron después del Apocalipsis, por allá por el año 90, otros dicen el año 95. El apóstol Juan era muy anciano ya y escribió esta carta. Esta es una carta de tipo apologético, es decir, de defensa del Evangelio. Y ubicando el tiempo histórico, ya Juan está solito, ya todos los apóstoles ya han muerto, ya han sido, bueno, según la historia secular, fueron muertos, los mataron. Y ahí estaba Juan en tiempos muy, muy, muy difíciles. Ya había pasado el año 70, por lo tanto ya no existía la iglesia de Jerusalén, que fue la iglesia que partió, porque en el año 70 invadieron el general Tito, invadió la Palestina y esparció a los judíos hasta el año 1900, tuvieron casi 2000 años fuera de la Palestina. Por lo tanto, ya no existía la iglesia. También el apóstol Pablo, que era uno de los grandes apologistas de la iglesia primitiva, uno de los tremendos defensores. Ahí tenemos la carta del Gálatas, por ejemplo, defendiendo la salvación por fe sin las obras de la ley. Pero ya estaba muerto. Se cree que él murió antes
por el año 69, 68, 67, por ahí, y ya no estaba el gran defensor también de la iglesia. Así que le cupo a Juan defender la doctrina. El mismo apóstol Pablo, cuando llamó a los hermanos de Éfeso, le dijo que iban a entrar en la iglesia lobos rapaces, que no iban a perdonar el rebaño. Incluso dice, de entre vosotros mismos se levantarán falsos maestros con herejías destructoras. Y ya se estaba cumpliendo la profecía del apóstol Pablo, y en ese tiempo apareció un grupo que se llamaba los gnósticos, un grupo de personas que estaban dentro de la iglesia. De hecho, estaban arrastrando gente fuera de la iglesia, ¿no? Ellos no creían que Dios había sido manifestado en carne, no creían en la humanidad de Cristo, ¿no? No creían en la deidad de Cristo, no creían en el pecado, sino que ellos eran un grupo que según ellos eran como iluminados, y ellos creían en un Dios supremo, trascendente, que hacía todas las cosas, un Dios que era espiritual, puro, pero ellos pensaban que la creación era impura, todo lo creado, lo material era malo, el cuerpo era malo, por lo tanto Dios no podía manifestarse en carne, y entonces yendo en contra de las escrituras, que la palabra de Dios dice que vio Dios que todo lo que hizo era bueno en gran manera. Y, y bueno, dentro de ellos había un grupo y ya no se regían por los principios cristianos, y salieron de la iglesia. De hecho, el apóstol Pablo, Juan, habla en esta epístola, dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, y salieron para que se hiciera manifiesto que no eran de nosotros. Y era una herejía destructora que estaba atacando a la doctrina más importante de la cristiandad. La culminación de todas las otras profecías que hablaban del Cristo que iba a venir, que el verbo se iba a hacer carne, como decía el apóstol Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Entonces ellos negaban todo eso, no creían nada de eso. Por lo tanto, no eran ni siquiera creyentes. Pero estaba llevando detrás, sí, con estas herejías destructoras, mucho pueblo que se salía. Además de esto, estaban los hermanos dudando cuál será la verdadera congregación. Entonces aquí aparece Juan. Yo digo que con la más brillante de todas las apologías bíblicas, defendiendo la más grande y la más importante de todas, que Dios se había manifestado en carne. Habían también un grupo entre ellos que se llamaban los docetistas, que decían un montón de barbaridades, que Jesús era una persona, que Cristo era otra persona, que descendió sobre Cristo, Cristo descendió sobre Jesús, y antes que Jesús fuera crucificado, Cristo se fue, y el que murió no fue el Cristo. Muchas barbaridades. Era una tremenda herejía que negaba ni más ni menos la más grande de toda la doctrina de la palabra de Dios. El ancla, el fundamento de la nueva creación, de la vida eterna y de todo, que Dios había sido manifestado en carne. En esta situación está ahora Juan, el anciano Juan, yo digo que una de las más brillantes ideas del cristianismo. Incluso Juan ya no le escribe a los judíos, y los judíos ya no estaban. Yo creo que el evangelio escrito que escribieron a los gentiles, como nosotros. De hecho, el evangelio de Juan, que escribió Juan también por los últimos años, por el último evangelio, fue escrito realmente tomando el verbo, el logos, que era lo que los griegos pensaban que era Dios. Para ellos Dios era el logos, era un Dios trascendente, un Dios puro, un Dios que había creado todas las cosas, y por decirlo así, Juan toma en el Evangelio el nombre del logos, el Dios que ellos creían, y por decirlo así lo convierte al cristianismo, porque
él dice en el Evangelio, en el principio era el verbo, y ese verbo que ellos creían, pero él lo pasa al cristianismo, al Dios verdadero. Y identifica quién es el verbo. Dice, el principio era el verbo, y el verbo, bueno, el verbo era eterno, porque en el principio ya existía. En segundo lugar, define ese logos no solamente como un Dios eterno que no tiene principio, sino que lo define como otra persona que estaba con Dios. Dice, y el verbo estaba con Dios, definiendo la comunión, que es nuestro tema, la comunión eterna que Jesucristo tiene con el Padre, una comunión sin fin, sin límite, una comunión de amor, una comunión de propósito. Dios nunca estuvo solo, siempre hubo una comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces él define ese logos, ese Dios, por decirlo así, que los paganos mencionaban, pero ya introduciéndolo al cristianismo. El logo era eterno y el logo tenía comunión eterna con el Padre y con el Espíritu Santo. Y después define que ese logo es Dios, y el logo era Dios, el Dios eterno. Además, agrega esta palabra, enriquece esta palabra logos, digamos, el Dios que ellos creían, diciendo que Él es el creador. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y también incluye que en ese Dios, el logos, ese Dios que se nos predica ahora a los gentiles cuando ya no están los judíos, ese logos es el verbo que tiene la vida. Toda vida sale de él. Así que Juan, con un buen fundamento, por decirlo así, convierte al Dios pagano en un Dios personal, no un Dios impersonal como lo tenían ellos, un Dios trascendente, un Dios eterno, un Dios de comunión. Y bueno, en ese ambiente que estaba la iglesia, aparece la defensa. Entonces, ¿qué es lo que creían los gnósticos? Bueno, los gnósticos creían que todo lo creado era malo, la creación había sido como una aberración que había pasado. Ellos creían que un Dios puro, limpio, no podía venir a este mundo en forma personal, por lo tanto ellos no creían en la manifestación de Dios, no creían en la obra más grande que Dios ha manifestado, que Dios, haciéndose carne, murió en la cruz. Y él comienza con esta brillante defensa, y bueno, él comienza diciéndoles a todos esos gnósticos que él vio a Dios encarnado. Por eso que él comienza lo que era desde el principio, el eterno, muy parecido al Evangelio de Juan, que ya mencionamos un poquito, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto, ¿ya? Y con nuestros ojos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, donde emerge la vida. En otras palabras, él está diciendo, no nos cuenten cuentos, señores gnósticos. El verbo se hizo carne, Dios se encarnó en la persona de Cristo. Y Cristo no es dos personas que se juntó con Jesús, que se fue, no. Cristo es una sola persona. Es una persona divina y es una persona humana a la vez. Es el Dios encarnado. Como Dios es Dios y como hombre es un hombre perfecto, sin tacha. En el versículo 2 dice lo que dice, porque la vida fue manifestada. Ellos vieron aquel que es la vida, aquel que dice, yo soy la vida. Es decir, la vida es una persona. Entonces él dice en el paréntesis, porque la vida fue manifestada, es decir, la vida se hizo carne, y la hemos visto, dice Juan, y no solamente la hemos visto, sino que testificamos y os anunciamos. Aquí hay dos cosas bien importantes, que esta doctrina se testifica en el encuentro personal que ellos tuvieron con el Verbo. Lo vieron, lo tocaron, estuvieron 3 años y medio con ellos, lo vieron en el morir en la cruz, lo vieron resucitado, ¿ya? Y dice que lo que palparon sus manos, y ellos anunciaron, dice, probablemente hace alusión cuando el Señor le dice, toquen mis manos y mis pies, mi costado, porque él les habla que el mismo que murió, ese mismo cuerpo es el cuerpo que él resucitó, es el mismo Cristo, ¿ya?
La vida eterna, dice, fue manifestada y dice, y la hemos visto y testificamos a ese Dios que nosotros conocimos personalmente. Lo mismo podemos decir hoy día nosotros creyentes, que hemos conocido un Dios personal. No es el logos impersonal de los paganos, sino que un Dios personal que se manifestó y que lo hemos conocido, hemos tenido con Él. Y dice, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En otras palabras, Juan le dijo, señores gnósticos, cuando nosotros abrazábamos a Jesucristo, Jesucristo nos abrazaba a nosotros, Dios nos abrazaba. ¿Ya? Al decir que el Verbo se hizo carne, está diciendo que el mejor lenguaje de Dios es su encarnación. Como dice el libro de Hebreos, Dios habiendo hablado en otro tiempo a los padres de muchas maneras en otro tiempo y de muchas formas, dice, ahora en estos postreros días nos habla el Hijo. El lenguaje más perfecto de Dios para la humanidad, la revelación más grande, más perfecta, es el Hijo. Dios nos habla en Hijo. Entonces Juan está hablando de la más grande revelación de Dios a la humanidad. Cuando el mismo Verbo, que es imagen del Dios invisible, es el resplandor de la gloria de Dios, está hablando. El Señor Jesucristo, dice Juan, es la autorrevelación del Dios. Y es la luz más grande y la revelación más grande y poderosa al ser humano. Entonces, por lo tanto, él está tomando cartas en el asunto y está dejando muy claro la encarnación. Aquí él está defendiendo la perfecta humanidad. Sí, el Señor Jesucristo era un hombre perfecto, pero también era el Verbo que se hizo carne, era el Dios encarnado, el misterio de la piedad. En el versículo 4, que es nuestro versículo, ya con esta introducción histórica, más o menos vamos a darnos cuenta vamos a entender quizás un poco mejor el libro de Juan, pero nos vamos a dedicar a lo que toma la mayor parte del libro. ¿Ya? Este libro habla de la comunión. La comunión primeramente entre los hermanos, después la comunión en unión y la comunión en amor. Prácticamente es lo que es la consecuencia. Así que podemos comenzar diciendo, para nuestro estudio, que un hermano que crea en esta doctrina, que Dios se encarnó, y no solamente que se encarnó, sino que más adelante nos habla de la obra que él hizo, que su sangre nos limpia de todo pecado, y fue a la cruz. Y en la cruz él entregó su vida, haciéndose responsable de nuestros pecados, sufriendo la penalidad de nuestro pecado, siendo el sustituto que aplacó la ira de Dios y que es el fundamento y la base de la nueva creación. Nosotros somos nuevas criaturas mediante la obra de Cristo en la cruz. Así que cualquier hermano que tenga esta doctrina del Dios encarnado en una sola persona, que murió y resucitó, tiene una buena doctrina. Pero tiene una buena doctrina hasta ahí nomás, digamos, tiene la teoría. Porque el conocer esta obra tan grande de un Dios infinito encarnado, que toma por amor el pecado de la humanidad en sí mismo, para que todo aquel que crea sea salvo, esto impacta nuestra vida. Y la primera consecuencia que muestra acá, y vamos a ver las consecuencias de la encarnación de Cristo y su muerte y resurrección, está en el verso 4, que es nuestro versículo. Estas cosas, dice el versículo 4, os escribimos, bueno, primero el versículo 3, estas cosas estábamos leyendo en el versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Esto es algo tremendo. Todo esto fue para que nosotros tengamos comunión entre los hermanos, los unos con los otros. ¿Pero por qué razón? Bueno, porque la comunión es una sola. Yo no puedo tener comunión con Dios y no tener comunión con los hermanos. Es imposible. O yo no puedo tener comunión con los hermanos y no tener comunión con Dios.
Es imposible. Así que es como lo que dice más adelante, hablando de la comunión en amor. Dice, ¿cómo yo puedo amar a Dios que no veo y no amar a los hermanos que veo? Es imposible. Si yo amo a Dios, amo también que ama a Dios, ama también a los hermanos, porque el amor es parte de esta comunión y la comunión es con Dios. Por eso que yo por mi tema estoy enfatizando la primera parte del versículo, ya, esto se anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Pero por supuesto el foco es más adelante lo que dice, y nuestra comunión, o nuestra koinonía, que es la palabra, que significa unión, significa profunda, algo que nace, que es indisoluble, ¿ya? Y nuestra comunión verdaderamente con su Hijo, con el Padre y su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero estas tres cosas son indisolubles. Yo no puedo tener comunión con el Padre sin tener comunión con el Hijo. Yo no puedo tener comunión con el Hijo sin tener comunión con el Padre. Mientras más comunión tengo con el Hijo, más tengo comunión con el Padre, porque Él y el Hijo es un solo Dios, que se manifiestan en tres personas, pero es un solo Dios, una sustancia, un propósito, ¿ya? Por lo tanto, yo no puedo tener comunión con el Hijo sin tener comunión con el Padre. Mientras más comunión tengo con el Padre, más comunión tengo con el Hijo. De la misma manera, yo no puedo tener comunión con Dios si no tengo comunión con los hermanos. De manera que si tú me muestras un hermano que tiene más o menos comunión con Dios, yo te voy a mostrar un hermano que tiene más o menos comunión con los hermanos. Un hermano que va a estar siempre inestable, que ni muy adentro que no te quemes, ni muy afuera que no te enfríes, pero va a tener una comunión tal cual como la tiene con Dios. Si él tiene una comunión más o menos con Dios, bueno, más o menos va a ser la comunión con el pueblo de Dios. Ahora, muéstrame un hermano que tenga una buena comunión con Dios, y yo te voy a mostrar un hermano que va a tener una buena comunión con el pueblo de Dios, porque la comunión viene de Dios. ¿Y qué comunión es esta? Bueno, esta comunión es la comunión que el Hijo ha tenido eternamente con el Padre. Es la comunión que el Padre dio a Adán cuando no había pecado. Dios creó a Adán para que tenga una comunión eterna con él. Y creó a Adán con Eva también, para que Adán y Eva tuvieran una comunión eterna entre ellos dos, y una comunión eterna con Dios. Pero todos sabemos lo que sucedió, y lo que rompió la comunión fue el pecado. Bueno, entre otras cosas, para eso vino también Cristo. Cristo vino al mundo a sujetar todas las cosas a Dios, y vino, por supuesto, también a morir en la cruz por nuestros pecados, para restaurar la comunión que habíamos perdido con el Padre, con el Hijo y con Dios. Entonces, por eso que él dice que él escribe estas cosas, defiende Juan esta doctrina, la más grande de todas, que Dios se manifestó en carne, que murió en la cruz y resucitó y nos da la vida eterna. Y bueno, el impacto que tiene que dar a un hermano es que tiene comunión con sus hermanos. Así que un hermano que se conoce esta doctrina al revés y al derecho, conoce todos los temas de la doctrina, los términos teológicos y todo, no tiene buena doctrina si no tiene comunión con sus hermanos. La doctrina se muestra en hechos. Si esa persona tiene comunión con la iglesia, tiene comunión con los hermanos, da su vida por los hermanos, da sus dones espirituales a la iglesia, gasta de su tiempo, de sus dones, de sus bienes por los hijos de Dios. Ese es un hermano que sí tiene una buena doctrina, porque no solamente cree que Dios se encarnó, murió, resucitó, sino que ha sido impactado por la consecuencia. Estas cosas os escribimos, dice, ¿para qué? Para que tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, nuestro tema, que es la comunión entre los hermanos, que es la misma comunión de Dios, es la comunión perdida, que es restaurada por la obra de Cristo en la cruz. Nosotros podemos volver a tener comunión con Dios y, por lo tanto, comunión con los hermanos. Esta doctrina también produce vida. Como dice el versículo 4, dice, estas cosas os escribimos
para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es el gozo? Bueno, el gozo que habla aquí es el gozo del Señor, no es nuestro gozo, no es nuestra alegría personal. El gozo es un fruto del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo trae a nosotros la vida de Cristo. Y una de las primeras manifestaciones de la vida de Cristo es el gozo. Yo nunca olvidaré el día que me convertí, hace muchos años, 1971, yo creo que ese día yo, una tardecita, conocí al Señor y sentí un gozo indescriptible en mi vida. Nunca me olvidaré que yo soy malo para cantar, que yo tomé un himnario y veía esas letras tan bonitas y yo mismo le inventé letras, le inventé una música y cantaba esos himnos, lleno de gozo. Sentí un peso que salió de mi vida, veía todo diferente, un gozo tremendo. Ahora, ¿qué es el gozo? El gozo es la vida de Cristo en nosotros. La Biblia dice que el que tiene al Hijo, ¿qué es lo que tiene? Tiene la vida. Tenemos la vida de Dios, porque tenemos a Dios, tenemos a Cristo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y el gozo es una de las manifestaciones de la vida de Cristo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y por supuesto, el gozo es el resultado de nuestro tema de hoy, el resultado de nuestra comunión con Cristo. Como dice el salmista, en el Salmo 16, él nos dice que, dice, en tu presencia, oh Dios, hay multitud de gozo. El salmista dice, porque a Jehová he puesto siempre delante de mí, un hombre que tenía comunión siempre con Dios. Acuérdense que el Salmo 16 es un salmo mesiánico, que nos habla de la vida de Cristo. Ahí habla que Dios no dejaría su cuerpo en el Seol, ni su cuerpo vería corrupción. Y aquel que tiene la comunión perfecta con Dios, dice, en tu presencia hay, ¿qué es lo que hay? Bueno, ¿no les suena familiar, hermanos? Cuando estamos a la presencia de Dios, hay plenitud de gozo. Delicias, dice el salmista, a tu diestra para siempre. Es decir, cuando Dios nos restaura la comunión, nos restaura el gozo. Ustedes se fijan por qué Satanás nos tiene tan afanados en este mundo, nos quita el gozo, nos trae con problemas, con afanes, circunstancias, porque no quiere que nosotros participemos aquí de la vida de Cristo. Nosotros podemos hoy participar de la vida de Cristo, participar de la vida eterna. El Señor Jesucristo dice en capítulo 17, verso 3 del Evangelio de Juan, dice, Padre, y esta es la vida eterna. ¿Y qué más dice? Que te conozcan a ti, Padre. Esta es la vida eterna, conocer a Dios, tener comunión con Dios, conocerlo más a través de las Escrituras, y esa comunión de conocer, de disfrutar de la vida eterna ahora, de ese Cristo que tenemos. Y eso produce un gozo, indiscutiblemente. Así que tenemos dos grandes conclusiones de la más grande de todas las doctrinas de Dios, que son una consecuencia de haber conocido al Señor. La primera es que tenemos comunión los unos con los otros. Y por supuesto, nuestra comunión es con el Padre y es con su Hijo Jesucristo. La comunión con el Padre es directamente proporcional a la comunión entre los hermanos. Más comunión con el Padre, más comunión con los hermanos. Más comunión con el Hijo, más comunión con Dios y más comunión los unos con los otros. De manera que la comunión con Dios forma una parte imprescindible en la vida del cristiano. Quizás otro día vamos a tratar esa parte de la comunión que tiene que ver con Dios. Y yo diría que después de haber conocido a Dios, la doctrina más importante es nuestra comunión personal con Dios. Bueno, de hecho, nuestro tema de hoy día, la comunión de los hermanos, depende de esa comunión con Dios. Pero estoy tomando este tema porque a veces se toma poco. Así que repito el versículo 4 y voy haciendo algunas alusiones más adelante leyendo los versículos con una pequeña interrupción. Después ustedes lo leen solito en la casa, directamente, porque no hay nada mejor que el agua pura, sin intervención. Pero como estamos tratando de entender mejor este capítulo, yo voy a hacer algunas interrupciones para enfatizar lo que dice el versículo. Así que ya hemos visto en el versículo 3 que el apóstol Pablo escribe estas cosas para que tengamos comunión.
con los hermanos, con el Padre y con el Hijo. Y en segundo lugar, hemos visto en el versículo 4 que estas cosas se escriben para que nuestro gozo sea cumplido, para que tengamos la vida de Dios. La consecuencia de tener comunión con Dios y con los hermanos es tener la vida de Cristo. El fruto del Espíritu Santo es amor, es el amor de Dios en nosotros. Gozo, que es lo que estamos viendo ahora, que es el resultado de nuestra comunión con Dios, paz, paciencia, es decir, la vida de Cristo que viene hacia nosotros por el Espíritu Santo. ¿Ya? Es lo que llama la vida, lo que llama en el libro romano novedad de vida. Nosotros los que hemos muerto con Cristo, dice, para que andemos en novedad de vida, en una vida nueva. La vida de Cristo que viene a nosotros a través del gozo de la comunión, del amor de Cristo entrañable en nosotros, etc. Bien, pero hay problemas. Aquí el apóstol comienza a desarrollar el tema que como personas como nosotros que seguimos pecando después de convertirnos, podemos tener comunión con Dios Santo. Y aquí va a desarrollar este tema y vamos a aprender un poquito más acerca de la comunión entre los hermanos, entendiendo mejor la comunión con Dios. Así que vamos a decir en principio que esa comunión tan maravillosa que tenemos cuando conocimos al Señor se interrumpe por una sola razón. ¿Cuál será? Bueno, la misma razón por la cual Adán interrumpió su comunión con Dios. Y Eva también. La misma razón porque Adán y Eva se la pasan peleando. Esta mujer que tú me diste, etcétera, etcétera. La misma razón que se introdujo el sufrimiento, el dolor en el mundo. La comunión se rompe por el pecado. Entonces, la gran pregunta que contesta el apologista Juan, ¿cómo un hombre pecador como nosotros que ha tenido comunión con Dios a través de la obra de Cristo, cómo puede mantener esa comunión? Y tenemos en el versículo 5 presentando más acerca de Dios. Dice el verso 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces ahí está la pregunta. ¿Cómo yo que peco puedo tener comunión con un Dios que es santo, es justo, es grande? Bueno, el versículo 6 dice, bueno, entonces comienza a desarrollar el tema. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es lo que nos pide aquí Dios para tener comunión? Por supuesto, no nos pide que seamos perfectos, porque nadie puede ser perfecto. No hay ningún cristiano que no haya pecado, ni Pablo, ni Juan, ni Pedro. Bueno, muchos de los pecados conocemos, pero conocemos mejor nuestros pecados. Entonces, nosotros no podemos guardar la ley de Dios. Solamente Jesucristo guardó la ley perfectamente y Él nos dio a nosotros su vida y nos dio su justicia por la fe, pero no por las obras prácticas de nuestra vida. Es decir, nosotros entramos a la ley por la fe, no por cumplir los mandamientos. Por eso es que él al presentar este problema de que nosotros, como Dios es luz, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces aquí va Juan a desentrañar el enigma. ¿Cómo un creyente, porque ya estamos hablando de creyentes, de salvos, de personas que han sido restaurados a la comunión con Dios, cómo un creyente, a pesar de sus pecados, puede mantener la luz con Dios? Y aquí usa algunas palabritas que vienen a ser para nosotros unas palabritas técnicas. Lo primero en lugar dice, si decimos que tenemos comunión con Él, bueno, yo lo digo, Juan lo dijo, nos escribieron estas cosas para que tengamos comunión con Él, ¿verdad? Bueno, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí presenta dos cosas. Andar en tinieblas y en segundo lugar presenta el problema de no practicar la verdad.
Ahora, ¿qué significa andar en tinieblas? Por supuesto, andar en tinieblas no significa que nosotros no pequemos. Ya lo ha manifestado, ¿ya? Nosotros no decimos que no tenemos pecado. Entonces, ¿qué significa entonces no practicar la verdad? Bueno, en el versículo siguiente introduce otro término. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces acá nos está presentando que el cristiano debe andar en luz. ¿Qué significa entonces andar en luz? ¿Significa que el cristiano nunca peca? ¿Tiene una vida perfecta? No, no significa, sonaría mal. Dice, si andamos en una vida perfecta, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No funciona, es lo que dice ahí. Dice, pero si andamos en luz, que no es andar perfecto, dice, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué significa no practicar el pecado? ¿Qué significa andar en tinieblas? ¿Y qué significa andar en luz? Bueno, Juan capítulo 3, versículo 18 en adelante dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y no vinieron a la luz para que sus obras no fueran arrepentidas. Y el versículo 20 dice, más el que practica la verdad, que es el término que se usa aquí, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces podemos decir inmediatamente que andar en luz significa pecar y venir a Cristo, venir a la luz. ¿Qué es lo que hace la luz? La luz nos muestra si hemos pecado o no hemos pecado. Eso también suena muy familiar. Es como una lucecita roja que se presenta entre nosotros. Mira, tú hablaste de una persona que no estaba, lo estuviste esperando, así como dicen los chilenos, estuviste murmurando, o tú juzgaste a fulano de tal, o tú mentiste, tú miraste su indebido y te gustó y lo aceptaste, tú hiciste esto. Entonces inmediatamente, Cristo, que es la luz, nos ilumina. El Espíritu Santo nos dice, has hecho mal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, desgraciadamente hay lo que hacemos hace, según el lenguaje coloquial de los lolos, a veces los lolos tienen un lenguaje muy significativo. Cuando una persona se hace el desentendido, dice, este se está haciendo el loco. Bueno, cuando nosotros nos hacemos los locos, como dicen los lolos, con nuestros pecados, y el Espíritu Santo nos dice que está mal, y nosotros justificamos, entonces comenzamos a andar en tinieblas. Somos cristianos que andamos en tinieblas. Pero, ¿qué es andar en luz? Andar en luz es reconocer que hemos pecado. Y entonces venimos a Él, a Dios, a pedirle perdón. Y entonces al reconocer que hemos pecado, nosotros venimos a la luz. Entonces, ¿qué significa andar en tinieblas? Significa pecar sin venir a Jesucristo. Eso era exactamente lo que hacían los gnósticos. Porque para los gnósticos no había redención de pecado. No había un verbo encarnado que murió en la cruz por nosotros. Por lo tanto, ellos justificaban su pecado y ellos decían que no tenían pecado, que ellos podían hacer muchas cosas, porque el Espíritu era... Bueno, otras cosas que yo decía, yo quiero enseñar cristianismo, no quiero enseñarles a ustedes gnosticismo. Pero acá vemos que andar en la luz es cada vez que nosotros pecamos, venimos a Jesucristo. ¿Ya? Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pregunta, ¿de qué depende la comunión entre los hermanos? ¿Depende de que nosotros no nos ofendamos? ¿Depende de que nosotros nos portemos bien los unos con los otros? Definitivamente no. Somos pecadores.
Si una persona llega a una iglesia y dice que no tiene pecado, ya hay que sacarlo de la iglesia. Si la iglesia es para pecadores arrepentidos, que confiesan sus pecados, que reconocen sus pecados, ¿ya? Pero ¿de qué depende la comunión entre los hermanos? ¿Depende que tengamos afinidad los unos con los otros? ¿Depende que nunca nos molestemos? Bueno, eso está muy difícil, porque somos seres humanos, somos pecadores. Les invito a leer en 1 Corintios, capítulo 10, en el versículo 16, para entender mejor de qué depende la comunión de mi hermano en la iglesia o fuera de la iglesia. Dice así, 1 Corintios 10, 16, dice, la copa que bendecimos, está hablando de la cena del Señor, la copa que bendecimos dice, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? En otras palabras, nuestra comunión como hermanos depende de la sangre de Cristo. Después dice, el pan que partimos, también está hablando del pan de la cena, ¿no es la comunión en el cuerpo de Cristo? El versículo siguiente dice, siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos, los cristianos que tenemos comunión, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Cada vez que nosotros tomamos la cena, estamos diciendo, hemos transgredido la ley de Dios, somos pecadores, pero nosotros confesamos nuestros pecados y Dios nos ha perdonado y nacen acciones de gracias. Y tenemos comunión con los hermanos a través de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que podríamos decir nosotros ahora que la comunión entre los hermanos depende, en gran parte, la comunión entre los hermanos depende de la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Quizás con esto en mente vamos a entender un poco mejor Primera de Juan. Así que vamos a volver a Primera de Juan, en el capítulo 1, y vamos a ver el versículo de donde partimos. Un poquito, vamos a ver Primera de Juan, capítulo 1, estamos en el versículo 6, ¿no? Ya. Entonces dice así. Vamos a rebobinar un poquito el tema. El impacto de la doctrina de que Dios se hizo hombre y murió nosotros en la cruz del Calvario se manifiesta en que nosotros tenemos comunión los unos con los otros, con el Padre y con el Hijo. En segundo lugar, es un impacto que nos trae gozo, porque la comunión con Dios y con los hermanos trae gozo, alegría, indiscutiblemente. ¿Ya? Pero estamos hablando ahora que esa comunión se puede romper, está tomando ese tema, pero se restaura. Por eso que ahora vamos a ver nuevamente el versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Es decir, si pecamos y no vamos a Cristo para que nos perdone, nos restaure y nos limpie. Eso significa andar en tinieblas. Y eso significa que no practicamos la verdad. Ahora, ¿qué es practicar la verdad? Que cada vez que pecamos, corremos a Cristo. ¿Qué haces tú cuando pecas? Dímelo tú. Le dices, Señor, ahora de aquí en adelante me voy a portar bien, nunca más voy a hacer algo malo. No. Yo pienso que lo hace lo mismo que hago yo y que lo que he hecho siempre desde que me convertí del año 1971, hace 51 años, yo creo lo mismo, que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Entonces, ¿en qué se fundamenta la comunión de los hermanos? En la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz. Cada vez que yo confieso mis pecados, restauro mi comunión con Dios y restauro mi comunión con los hermanos. Un hermano que anda medio lejos es un hermano que no confiesa mucho sus pecados. Anda un poco alejado de Dios. No tiene mucha comunión con sus hermanos. Pero apenas confiesa su pecado, vuelve al Señor, vuelve a los hermanos. Entonces, ¿de qué depende nuestra comunión? Bueno, la obra
de la obra perfecta que Jesucristo hizo en la cruz. Por eso que el versículo 7 dice, pero si andamos en luz, ¿qué significa andar en luz? Ir a Cristo cada vez que pecamos. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Se fijan? Y entonces dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Como leímos en 1 Corintios 10, a través de la sangre de Cristo, nosotros somos limpiados de nuestros pecados. Entonces tenemos comunión los unos con los otros. Versículo 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y con este tema vamos a terminar porque el tiempo se nos vino encima. Así que vamos a ver el último tema, la confesión del cristiano. El Señor nos enseñó en el capítulo 5 del Mateo, cuando habla acerca de la oración, que nosotros los cristianos debemos de confesar los pecados todos los días. Cuando nosotros decimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y cada vez que pedimos el pan del día, la necesidad dice que debemos decir perdona nuestros pecados. ¿Y por qué dice nuestros pecados? Porque tenemos comunión los unos con los otros. No digo mis pecados, yo tengo que decir perdona los pecados míos, perdona los pecados de mi esposa, perdona los pecados de mis hijos. En vez de criticarnos, nos pedimos perdón los unos por los otros. Y perdona los pecados de los hermanos de la iglesia, porque sin la sangre de Cristo yo no puedo tener comunión con ellos. Por eso que tenemos comunión con nosotros y la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, un cristiano que tiene una buena comunión no es el hermano que se ofende cuando pecan contra él, o guarda resentimientos, raíces de amarguras, o rencores contra otros, porque eso rompe la comunión entre los hermanos. ¿Qué es lo que hago yo, o lo que debo hacer yo, cuando un hermano peca contra mí? Orar por el hermano. Pobrecito, se está alejando, anda en tinieblas, quizás no está confesando sus pecados, quizás tiene muy mala comunión con los otros hermanos. Entonces yo oro por ese hermano. La Biblia, si confesamos nuestros pecados, está hablando de todos los pecados nuestros y los de la iglesia. La palabra confesar es la palabra homologueo, que significa estar de acuerdo con. Cuando el Espíritu Santo nos ilumina, cuando venimos a la luz y Él nos dice que hemos pecado, nosotros inmediatamente, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, Señor, yo estoy de acuerdo contigo. Yo sé que esto me atrae a mi carne, yo quiero hacerlo. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Esto está malo y yo te lo confieso, es un pecado. Perdóname, Señor. Entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y como dijimos en delante, la comunión entre los hermanos depende de la obra perfecta que Jesucristo hizo en la cruz. Porque cuando nosotros confesamos nuestros pecados, ¿qué es lo que sucede? Dice, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de ¿cuántos pecados? De todos. Andamos con la santidad de Cristo, con la justicia de Cristo, no con la nuestra, a través del perdón. Entonces, cuando yo estoy a cuenta con Dios, cuando he confesado mis pecados, yo tengo una buena comunión con los hermanos, confieso nuestros pecados, mis pecados, confieso los pecados de la iglesia. Entonces, bueno, hoy día vimos como 3 cosas que suceden a los hermanos que tienen buena doctrina, que creen en la encarnación, en el nacimiento virginal de Jesucristo, que creen que Dios fue manifestado en la persona de Jesucristo, el Dios, Dios perfecto y hombre perfecto, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó, que ocupó nuestro lugar en la cruz. Esa persona lo primero que tiene es comunión con los hermanos, porque tiene comunión con Dios. Y en segundo lugar, tiene gozo, porque hay gozo en la presencia del Señor cuando ora, cuando va a la presencia de Dios. Y en tercer lugar, hemos aprendido que la comunión se rompe, pero se restaura no en base a que nosotros nos portemos bien, sino que en base a la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz. Nosotros no solamente creímos en el Evangelio, sino que practicamos el Evangelio todos los días. Que su sangre preciosa nos limpie y le pedimos perdón. Y entonces eso inmediatamente se va a notar en la comunión con los hermanos, se va a notar en la comunión con Dios. Y entonces el cristiano confiesa sus pecados
y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Entonces, ahí ya no hay problema en la iglesia. No hay ofensas, no hay raíces de amargura, no hay críticas. Porque nosotros nos hacemos también, como Cristo, responsables de los pecados de los hermanos y pedimos perdón por ellos. Y los perdonamos y buscamos su amistad y hablamos con ellos solos, no para ofenderlos, sino que para ganarlos para Cristo. Entonces, tenemos comunión por la obra perfecta de la cruz del Calvario, y el cristiano que tiene comunión se conoce inmediatamente porque todos los días confiesa su pecado. Como dicen los lolos, no se hace loco con su pecado. Le pide perdón. Y hay pecados que tenemos que pedirle a Dios que hace, no son esos pecados groseros. Yo sé que muchas veces tenemos que decirle a Dios, Señor, perdóname llorando. Perdona porque volví a tropezar con la misma piedra. Mi carácter, mis debilidades, y nos duele. Pero también hay otros pecados que no confesamos, quizás. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno no lo hace, la Biblia dice que es pecado. La Biblia dice que todo lo que nos fe es pecado. Por ejemplo, a veces no tengo que pedirle perdón a Dios porque pequé. Señor, te pido perdón porque en vez de ser fortalecido en el hombre interior por tu espíritu, yo me dejé llevar y no oré. Yo cometí el mismo pecado que me cometió Pedro. Tú le dijiste a Pedro, ora y vela para que no entre en tentación. Pedro no oró y te negó. Y yo muchas veces te he negado, te he fallado, Señor. ¿Por qué no oro para que tú me libres de tentación? Porque tú eres el que tiene el poder para librarme de tentación. Junto al pan nuestro de cada día, el cristiano que tiene comunión con sus hermanos, ora por los pecados de sus hermanos, por sus propios pecados, y también pide a Dios que lo guarde de tentaciones. Y muchas veces tenemos que decirle, Señor, yo caí de puro duro de cabeza o de desobediente, porque tú me dijiste que yo velara la oración, yo no lo hice. La Biblia dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, y yo no lo he usado, yo no me fortalecí en el Espíritu, y todos los días tenemos que pedirle perdón. Ahora, ¿por qué muchas veces no pedimos perdón? Porque nos justificamos a nosotros mismos, nos comparamos con los demás, encontrándonos mejor, en vez de compararnos con Cristo. Qué vergüenza cuando me comparo con Cristo. Qué vergüenza cuando yo veo que Jesucristo no tiene ningún pecado, nunca mintió, nunca engañó, nunca decepcionó. ¡Qué vergüenza! Comparémonos con el Señor. Confesemos nuestros pecados y el resultado va a ser la comunión con los hermanos. Bueno, Dios mediante, vamos a seguir mañana con estas reuniones especiales que ustedes tienen y vamos a seguir con el mismo tema de la comunión. El tiempo se nos fue. Creo que hemos tenido una buena comunión en la palabra del Señor. Ojalá que mediten estas cosas y mañana partiremos con el capítulo 2 de Primera de Juan. Que el Señor le bendiga ricamente. Muchas gracias.